Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. Hoy vamos a continuar con los comandos de subd y este es el ejemplo que he estado utilizando para explicarlos. Voy a quedarme con este nada más. Y en este caso, con las herramientas de subd voy a dibujar aquí una especie de cilindro. Ok, por ahí más o menos. Y vamos a activar una vista en sombreado. Ok, este comando que vamos a ver hoy se llama subd crease o subd pliegue. Y es el comando contrario al comando de remove crease. ¿Para qué era el de remove crease? Era para que alguna esquina que estuviera recta se convirtiera en una esquina redondeada. Ahora, en este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar algo de rectitud a un objeto. Por ejemplo, el icono va a estar aquí. Sería subd pliegue o subd crease. Y necesitamos seleccionar las aristas que queremos hacer rectas. Por ejemplo, yo voy a seleccionar las partes de aquí arriba. Va a quedar un poquito raro, pero ahorita lo vamos a ver bien con el ejemplo de la ranita. Necesitamos dar un enter. Tiene algunas opciones, pero realmente lo importante es una sola. Por ejemplo, el texto pequeño y el texto grande solamente es para que las notas o las anotaciones las puedas ver más visible, ¿no? Noten que hay una reducción de valores, por ejemplo, de 80, 60, 40, 20. Esto va a hacer que haga una especie de transición, sin embargo no va a ser muy notoria. En este caso, para que sea, o para que entiendan el ejemplo, voy a poner aquí porcentaje constante. ¿Cuánto le voy a poner? No sé, tal vez 90. Acepto. Vean cómo se está viendo por el momento. Le agrega esta especie de rectitud. Si ya estoy seguro que lo quiero de esta forma, puedo ir agregando valores, Eso es como un filler edge, hagan de cuenta. Nada más tengo que seleccionar cada uno de los puntos y agregarlo el porcentaje que yo quiera. Voy a dar un enter. Se ve un poquito rara, ¿no? Pero es porque solamente le agregué esa rectitud a la parte de arriba. Y repito, aunque yo le ponga 100%, van a quedar estas esquinas redondeadas. ¿Por qué? Porque subd se trata de hacer cosas un poquito más curvas, ¿sí? Ahora, se ve un poquito raro, ¿no? Aplicado aquí. Sin embargo, si yo le quiero agregar un pliegue, por ejemplo, aquí vean que aquí está totalmente curvo. Yo puedo agregar, chequen mi comando en inglés, voy a poner guión bajo subd, crease, subd, aquí lo tengo. Yo puedo seleccionar estas dos entidades, doy un enter. Le puedo poner igualmente, aunque aquí no creo que afecte mucho, pero porcentaje constante, le voy a poner 95 tal vez, acepto. Y vamos a ver, aquí tiene lo que es un pequeño preview, voy a dar un enter y vean. Este pequeño plieguecito que le ha colocado, eso igual te puede servir bastante, ¿no? Sobre todo para marcar en algún lado un cambio de plano. Queda bastante bien. Vean, control Z, control Y, ¿sí? Eso lo puedo hacer en cualquier parte que haya aquí una arista de en cuestión de la subd. Voy a repetir mi comando, en este caso en español va a ser subd pliegue, acepto. No sé dónde más se llegue a notar, aquí sí se llegó a notar, pero vamos a ver, voy a elegir esta y esta para ver qué tal se ve. Me voy a acercar, acepto, porcentaje igual le voy a decir 95, vamos a ver, creo que aquí se va a alterar un tanto, vamos a ver qué tal se ve. Acepto, vean, de este lado jalo un poco la superficie, o más bien la subd, la cara, pero tenemos este plieguecito que le acaba de hacer, este cambio de plano, ¿sí? Esto va a depender mucho de de tu modelo. Obviamente aquí se ve súper exagerado comparado con esto, ¿no? Pero vean, si necesitan agregar un cambio de plano tal cual, lo pueden hacer de esta manera. Repito, hay alguna variante. O sea, por ejemplo, aquí nos jaló un poco la arista, pero es bastante normal. Ok, y bueno, espero que les haya gustado este comando. A mí me agrada bastante. Cualquier duda, cualquier comentario los estaremos checando en la parte de abajo. También si quieres tomar un curso conmigo puedes hacerlo, puedes mandarme por ahí un mensaje a mi WhatsApp o en Facebook y lo estaré contestando. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.